Vale, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Voy a conectar, voy a comentar o hacer una explicación cursoria del versículo 21 de Suratul Mulk. Estamos ya en la sesión 22, lo cual significa que estamos ya de pleno en las últimas 10 noches de Ramadán y pronto se acaba esto, ¿vale? Ramadán tiene un aspecto muy dulce, ¿vale? Porque cuando rompes el ayuno sientes que has logrado un gran objetivo. También tiene un aspecto un poco de prueba, ¿no? Podríamos decir así, y ese es el doble beneficio, ¿vale? Cuando llega el final de Ramadán, es como cuando cortas el ayuno, ¿no? Sientes que has logrado algo, ¿vale? Y disfrutas de la comida, y disfrutas de la rotura del ayuno, ¿vale? Pero disfrutas también de la sensación de haber logrado el objetivo, ¿vale? Y eso es muy importante. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos llegando al final de Ramadán, ¿vale? Y estamos llegando asimismo a la culminación de Suratul Mulk, ¿no? Hacia el final de Suratul Mulk. Entonces vamos a ir ya redundando en los temas de quién domina todo y quién da el sustento. Y cuando tú proyectas poderes en otros lugares, estás en un engaño total, como estuvimos viendo ayer. Asimismo, cuando atribuyes el poder de dar el sustento o mantener el sustento apartado, estás atribuyendo también poderes donde no corresponden y estás viviendo un engaño, ¿vale? Y eso es un poco en lo que se centra esta sección final de Suratul Mulk. Habíamos estado naturalmente hablando en los versículos anteriores de que no existe una seguridad plena, o cualquier seguridad plena que tú crees que hay acerca de cómo dominas el mundo y el entorno y el control que tienes sobre tu vida. Realmente ese poder que tienes o ese control que tienes es limitado, ¿vale? Quien tiene todo el poder, wa huwa ala kulli shay'in qadir, es aquel que está fis sama, ¿vale? Aquel que está por encima, ¿vale? Quedaos con todas estas frases que se van utilizando. Habíamos visto ayer que no existe ningún ejército, es decir, ya no solo que no tengas poder sobre el entorno o que tu poder sobre el entorno esté limitado, es que las personas en las que tú te apoyas, ¿vale? Creyendo que tienen una especie de soporte o que te proporcionan un soporte indefinido, ¿vale? Eso también es una ilusión, ¿vale? Dios, digamos que en esta sección del sura está desmontando las ilusiones, ¿vale? Del prototipo de kafir del que se había estado hablando, y aquí se nos darán un par de cualidades, ¿vale? Hemos hablado de que se habla de alguien que rechaza la verdad. Se nos dibujaron un par de cualidades al principio del sura, que son gente que no escucha, ¿vale? No quieren aprender nada nuevo, ya están encerrados en lo suyo y no razona, ¿vale? Tampoco quieren analizar las cosas. Hemos ido dibujando, ¿no? Todas estas características de arrogancia, no querer escuchar, rechazar la verdad cuando te viene, y en este versículo conoceremos dos nuevas, ¿vale? Muy bien, ahora Dios está como dirigiendo el discurso hacia estas personas y hacia la humanidad en general, ¿vale? Porque hay tendencias de este tipo que tenemos todos los seres humanos, ¿vale? Y la frase aquí sería, traducción por encima, أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ. ¿Quién existe remotamente que os dé el sustento? يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ. Si Él sostiene el sustento. Es decir, ¿quién hay que os pueda dar sustento si Dios mantiene el sustento sujetado? ¿Vale? Es decir, os lo reprime. De nuevo, no se menciona a Dios, se menciona Él, ¿vale? In amsaka rizqahu, ¿vale? Bal lajju fi utuwin wa nufur. Para nada, o sea, lo que ocurre en realidad es que esta gente persisten en su rebeldía y su rechazo, ¿no? O su aversión, ¿no? Sienten rechazo, ¿vale? Ahora explicaremos un poco lo que esto significa. Muy bien, de nuevo se usa la frase, ¿vale? En el versículo que vimos ayer se usaba la frase أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ. Si no me equivoco era el versículo que estuvimos viendo ayer. Efectivamente. ¿Quién hay remotamente que pueda serviros de ejército, ¿vale? Para vosotros.
yansurukum, que os mantenga protegidos, ¿vale? Es decir, ¿quién hay remotamente dentro de las personas que te pueda dar un soporte o un apoyo que pueda de alguna forma competir con el apoyo de Dios, ¿no? Vamos a decirlo así. Hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Quién existe remotamente que pueda daros el sustento? ¿Vale? Si Dios lo hace desaparecer. Claro, de nuevo se usa la frase man hada alladhi. ¿Quién es aquel que vaya a hacer esto? ¿Vale? Ayer explicamos que hay una diferencia entre man hada alladhi o decir man alladhi, ¿vale? Si yo te digo man alladhi yarzuqukum, ¿quién es aquel que os va a dar el sustento? Si yo te digo man hada alladhi yarzuqukum, ¿quién es ese? O sea, ¿qué ser o fuerza puedes imaginarte remotamente que vaya a hacer esto? ¿Vale? Es una forma de alejarlo, de decir, esto es tan remoto y tan absurdo, la proposición de que si el creador de todo lo que existe elimina el oxígeno, va a venir Pepito y va a volver a colocar oxígeno. Es tan absurda la idea que cómo se te ocurre, ¿vale? La frase tiene un tono de cómo se te ocurre, ¿vale? Man hada alladhi. ¿Quién hay remotamente, ¿vale? De nuevo, yarzuqukum, que os vaya a dar el sustento, in amsaka rizqa, si él mantiene el sustento, no sé cómo decirlo, sujetado, ¿no? Es decir, si él lo reprime, ¿no? O lo elimina, vamos a decirlo así. El sustento, ¿a qué se refiere? Este sura nos había estado hablando de Dios ha creado la tierra y os la ha hecho sujeta, caminad por ella y recoger el sustento, ¿no? Wa ilayhin nushur. El sustento se puede estar refiriendo, por supuesto, a la comida de los árboles, ¿vale? La comida, las frutas, las verduras, es decir, todo lo que sea de origen vegetal. Asimismo, se está refiriendo al agua, ¿vale? Que desciende del cielo, ¿vale? Y el Corán utiliza mucho la imagen del agua que desciende del cielo y a través de ello se vivifica, se regenera la vida, ¿vale? Es decir, es un ciclo, es un proceso constante que no para, que ha sido puesto en orden por aquel que ha creado sab'a samawatin tibaqa, todo lo que existe en el universo de manera armoniosa, ¿vale? Y asimismo ha creado en la tierra todos estos ciclos de los que se habla tanto en el Corán, ¿vale? Por tanto, el sustento aquí es la lluvia, el agua, por supuesto, luego la fruta, la verdura, todo eso. De cada una de estas cosas habla el Corán, ¿vale? Y una de las cosas de las que habla el Corán, lógicamente, es وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ. Dios os ha hecho descender, ¿no? Os ha dado como regalo especial al-an'am, los animales de rebaño, ¿vale? Que interesantemente son animales que nosotros hemos domesticado, ¿vale? Son animales que eran salvajes y nosotros los hemos domesticado, ¿vale? Que es exactamente lo que Dios ha hecho con la tierra, domesticárnosla, ¿vale? Por tanto, esto es una forma de rizq, ¿vale? Lo que vemos es que nuestro hogar está sujeto, domesticado, nuestros animales están sujetos, domesticados, ¿vale? Y así sucesivamente. Obviamente en el mundo, no sé, post-industrial o como lo quieras llamar, el rizq, el sustento, no toma necesariamente estas formas. Todos comemos naturalmente o algo vegetal o algo animal, ¿no? De origen animal o de origen vegetal. Pero, por ejemplo, el rizq se refiere a tu nómina, ¿vale? El sueldo que cobras cada mes. Si por alguna razón todo el trabajo desapareciera, por ejemplo, la economía sufriera un destrozo, ¿quién habría allí fuera que podría restablecer el orden de las cosas? ¿Vale? Es decir, de nuevo se está mencionando nuestra dependencia y nuestra falta de control como antídoto para un problema moral espiritual, que es la arrogancia, ¿vale? Es decir, si os fijáis, todas estas frases van dirigidas a lo mismo, a coger ese aspecto del nafs que intenta colocarse por encima de donde está, y el Creador está diciendo, si la tierra tiembla, no puedes hacer nada. Si llega la muerte, no puedes hacer nada. Si viene un viento o un huracán, no puedes hacer nada. Si viene una pandemia, no puedes hacer nada. Por poneros un ejemplo, ¿vale? Yo antiguamente trabajaba en la hostelería y todos mis excompañeros de trabajo están ahora en ERTES, ¿vale? Y están algunos desesperados porque tienen hipotecas que pagar, tienen cosas que hacer, tardaron en pagarles. Es decir, y por primera vez sintieron que no tenían el control, ¿vale? Tú sabes que el día 1 del próximo mes vas a cobrar un dinero, pero en realidad no lo sabes, ¿vale? Dios te está diciendo, si Él elimina el sustento, ¿quién va a venir a dártelo, ¿vale? De nuevo, es una lección
de coger esa idea nuestra de que yo domino, yo controlo, yo mando, yo no tengo que escuchar, yo no tengo que analizar lo que me estás diciendo, ¿vale? Son gente que rechazan la verdad, que se niegan a escuchar, que se niegan a analizar, porque ya están en su zona de confort, ya están en su zona de comodidad. Entonces Dios está diciendo, yo te puedo sacar de esa zona de comodidad. Es decir, necesitas saberlo, ¿vale? Y es bueno para ti espiritualmente saber esas cosas, ¿vale? Yo qué sé, tienes un negocio, lo mismo, ¿vale? ¿Quién te garantiza que eso no va a caer? Que no hay un grado de riesgo. Riesgos que a lo mejor pueden venir desde donde tú ni siquiera te lo esperas, ¿vale? Y todo esto confirma el primer versículo, ¿vale? Que dice Alladhi biyadihil mulk, aquel en cuya mano está el dominio, wa huwa ala kulli shay'in qadir, y él ejerce un control directo sobre todas y cada una de las cosas que existen, ¿vale? Esto automáticamente excluye a todo lo demás. Todos los demás seres y todas las demás fuerzas no ejercen un poder sobre todas y cada una de las cosas que existen, ¿vale? La necesidad de saber cuál es tu puesto en esta creación, y esto no pretende denigrar a la persona, sino sacarla de ese hábitat de animal, ¿vale? Porque al fin y al cabo nos reducimos a animales cuando intentamos colocar nuestro yo, nuestro nafs por encima del lugar en el que les corresponde. Y por supuesto nos conduce a negar la verdad, ¿vale? Que es la peor pérdida, ¿no? Ala dhalika huwa al-khusranul mubin. Muy bien. ¿Quién es aquel que remotamente os vaya a dar el sustento? In amsaka rizqah. Si Dios mantiene el sustento cogido, ¿no? Básicamente. Que de nuevo es una frase peculiar. Lo primero que me ha llamado la atención de esto es que cuando Dios nos habla de las aves, ¿vale? ¿Qué nos dice acerca de las aves? Es que no han mirado, es que no han dirigido la mirada hacia las aves, fawqahum, que hay por encima de ellos. Estas aves que están con los brazos extendidos y las van replegando, las alas, perdón, nadie los mantiene en vuelo, entre paréntesis, illa ar-Rahman, excepto ar-Rahman. El verbo que se ha usado, nadie los mantiene, ¿vale? Es el mismo verbo que se menciona ahora, ¿vale? In amsaka rizqa, amsaka. Es decir, cuando Dios te habla de las aves, de los pájaros, lo que te dice es, tú lo ves volando y dirías, es un proceso natural, el aerodeslizamiento, yo que sé, como sea que lo quieres explicar. Pero Dios te está diciendo, Él lo está sujetando, ¿vale? Es decir, wa huwa ala kulli shay'in qadir, Él ejerce un control directo sobre todo lo que existe, ¿vale? Su control sobre todas las cosas es directo, ¿vale? Y absoluto. Y aquí te está diciendo lo mismo. ¿Quién te va a dar el sustento si Dios lo sujeta? Es decir, cuando te habló de los pájaros, te mencionó que quien los mantiene sujetos, ¿vale? Ma yumsikuhunna, es Ar-Rahman. Y ahora lo que te está diciendo es, usando el mismo verbo, ¿vale? El agua que cae del cielo, Él también tiene el poder de mantenerla sujeta para que no caiga. Las frutas que salen, Dios también puede mantener sujeto eso, ¿vale? Es decir, la idea que se da es cuando, por ejemplo, viene el viento o viene la lluvia y distribuye el bien, ¿vale? Que eso es lo que se llama baraka, esencialmente. La idea es como si se estuviera soltando las riendas, ¿no? de un grupo de caballos, o soltando las riendas en general, ¿no? Y aquí Dios usa la frase de sujetar, ¿no? Agarrar, ¿vale? Que es la misma que ha utilizado cuando te habla del vuelo de las aves, ¿vale? Esta imagen de la sujeción o de aguantar, la imagen que te genera es la idea de un control directo, ¿vale? Este bolígrafo lo estoy sujetando yo, ¿vale? Es una forma de control directo, ¿vale? No estoy sujetándolo a través de cuerdas ni a través de energía mental, ¿vale? Es algo que yo sujeto directamente. Y esto lo que está haciendo es, obviamente tenemos a veces la idea de que hay un creador lejano y remoto, ¿vale? Pero en Suratul Mulk, ¿vale? Ese creador lo que hace es, entre comillas, acercarse, ¿no? Darte a entender que sus atributos están operando de manera directa, ¿vale? Y eso es esencial en el mensaje del Corán, ¿vale? Y supongo que uno de los conceptos de Dios más erróneos que hay es el concepto de que estamos hablando de alguien lejano, ¿vale? Alguien que
obviamente no ve todos los detalles, entonces no tiene control sobre todos los detalles, entonces no nos va a llamar a cuentas sobre los pequeños detalles. Es decir, nosotros somos demasiado pequeños, ¿vale?, para la percepción de este Dios, lo cual es colocarle una limitación, por supuesto. Entonces el rizq, el sustento, él tiene el poder de sujetarlo, ¿vale?, es decir, reprimirlo de manera directa, ¿vale? ¿A qué se refiere esto? Bueno, si parte del sustento es la lluvia, una sequía, ¿vale?, es un ejemplo de Dios manteniendo sujeto, ¿vale?, ese sustento. Si la comida, por ejemplo, es una forma de sustento, las hambrunas, ¿vale?, son una posibilidad, ¿vale? Es decir, Dios está recordando aquí, hay posibilidad de sequía, hay posibilidad de hambruna. Tú no tienes control para parar estas cosas de manera absoluta, ¿vale? Si crees tener ese control, es una falsa creencia, ¿vale? Es una ilusión, en cierto modo. Como hemos dicho, las crisis económicas que dejan a tanta gente sin trabajo, ¿vale? ¿Quién puede hacer que el agua caiga del cielo, ¿vale?, cuando no cae del cielo? No podemos hacer nada, es reconocer esa dependencia, ¿vale? Que, por cierto, esto afecta a creyentes y a no creyentes por igual, ¿vale? Es decir, de la misma forma que el oxígeno está distribuido por el planeta, de la misma forma, independientemente de los puntos de vista de las personas que respiran y de los otros animales, por supuesto, el hecho de que se retire el sustento también es algo que está distribuido por todo el mundo, ¿vale? No existe una diferenciación entre zonas geográficas de la gente que piensa de una forma y la gente que piensa de otra, ¿vale? Es un apunte importante. ¿Qué dice Dios? Bal. Por el contrario, lo que ocurre es que están sueltos, ¿vale? Están incontrolables en un estado de rebeldía y de dar la espalda, ¿no?, más o menos. Este bal que Dios utiliza, lo que significa es contrariamente, ¿vale? Es decir, si yo te digo a ti, ¿quién te va a dar de comer si yo no te doy de comer? La respuesta obvia es, nadie te va a dar de comer si yo no te doy de comer, ¿no? Entonces, si yo te digo, tu problema no es ese, tu problema es que eres... No sé, se ha caído la conexión. Entonces es como si yo te digo, si un padre le dice a su hijo, si yo no te doy de comer, ¿quién te va a dar de comer? ¿Vale? El niño tiene que pensar, nadie más me va a dar de comer, ¿vale? Y entonces el padre responde, tu problema no es ese, tu problema no es que no sepas esto, no es que no lo entiendas, tu problema es que eres un arrogante y no quieres reconocer cuando haces las cosas mal, ¿vale? Ese es el significado del bal. Bal significa, el problema no es este, ¿vale? Por el contrario, el problema es este otro, ¿vale? Es como hacer el verdadero diagnóstico, ¿vale? Si tú le dices a una persona, es decir, el creador te está diciendo, si él elimina el oxígeno, ¿quién te va a dar oxígeno? ¿Vale? Pero tú sigues siendo arrogante, entonces yo que te respondo, tu problema no es que no entiendas esto, tu problema es la arrogancia, ¿vale? Ese es el verdadero problema. No es un problema intelectual de que no has sido capaz de darte cuenta de que si Dios elimina el oxígeno nadie te lo va a dar, ¿vale? Por el contrario, tu problema es tu actitud arrogante, el no querer responder, el no querer aceptar a nadie por encima de ti, ¿entendéis? Es decir, cuando Dios dice no has reflexionado sobre X cosa y luego dice bal, el problema es este, ¿vale? Lo que está diciendo es, ¿no has reflexionado acerca de esta cosa? El problema no es ese, ¿vale? El problema es otro. El problema es que no te da la gana. El problema es que no te da la gana escuchar, ¿vale? Es decir, se te da a entender cuál es la incoherencia lógica en tu forma de actuar, pero luego lo que se hace es el verdadero diagnóstico, ¿vale? El verdadero diagnóstico no es que no entiendas esto. El verdadero diagnóstico es que no te da la gana tener que aceptar a nadie por encima, que no te da la gana tener que seguir normas, ¿vale? Eso es lo que ocurre realmente. ¿Bal? Por el contrario, lo que ocurre de verdad, el verdadero problema es que les gusta persistir en una actitud rebelde, ¿vale? Eso es el significado de este bal. Utuwin. Bal lajju fi utuwin. Por el contrario, lo que les ocurre es que persisten en rebeldía, ¿vale? Si os fijáis, este utu es una actitud de la persona, ¿vale? La persona tiene una actitud de que
¿sabes? Como cuando uno es un adolescente, ¿vale? Que se cree que es yo qué sé, un gran guerrero. Y vacila a todo el mundo, vacila a los profesores, vacila a sus padres, va de listo con los colegas. Es decir, eso es una actitud de que yo soy rebelde, tío, soy un rebelde. Y lo que el creador está diciendo aquí es cuando el ser humano, como especie, ¿vale?, rechaza la verdad, no escucha, no quiere reconocer su dependencia e intenta forjarse una ilusión de independencia, Dios le está diciendo, ¿quién te va a dar oxígeno si yo te lo quito? Y luego dice, el verdadero problema que hay es la actitud esa actitud de adolescente, esa actitud de niño rebelde, ¿vale? Esa actitud de yo mando, a mí nadie me manda, ¿vale? Es como diríamos en la adolescencia, ¿vale? Coloquialmente, una actitud de vacilón, ¿vale? Te gusta ser el vacilón, ¿vale? El problema no es un problema intelectual, ¿vale? Por ejemplo, hay chavales, ¿vale?, que se les amonesta a lo largo del curso escolar y se les dice, vas a suspender si sigues liándola, vas a suspender si sigues liándola. Pero el problema no es que no entiendas que vas a suspender si sigues liándola, el problema es que quieres ir de listo, quieres ser el vacilón, quieres ser el ligón, quieres ser el guay, ¿vale? Ese es el verdadero problema. Entonces, la información en este caso que se te está dando, no es que no la entiendas, es que es irrelevante si lo entiendes o no, porque el problema es un problema de actitud, ¿vale? Por eso Dios, después de esta reflexión acerca de si yo te quito el oxígeno, ¿quién te lo va a dar?, luego dice, dejando esto de lado, el verdadero problema es que quieres ser un vacilón, ¿vale? Ese es el problema. Lo que tú quieres es seguir en esa ilusión de que tienes el control, ¿vale? Y que la gente vea que tienes el control, ¿vale? Actitud rebelde. A mí que no me venga nadie de encima a decirme si te portas así habrá consecuencias, ¿vale? Porque yo pongo mis normas, ¿vale? Esa es la actitud, ese es el problema. Pero esta actitud conduce a un comportamiento, ¿vale? ¿Ese comportamiento cuál es? Wanufur. Dios dice, nufur es aparta de aquí, ¿vale? Es como decir, cuando alguien te dice no me rayes, ¿vale? Nufur es apartarse de algo. Es decir, esta gente tienen un problema de actitud, que es la rebeldía, y luego tienen un problema de nufur, que es dar la espalda. Venga, aparta de aquí, chinda de aquí, fuera de aquí, no quiero ni escucharte, ¿vale? Es decir, podríamos decir que la rebeldía es el problema interior y se exterioriza manifestándose en que tú te apartas, ¿vale?, de la verdad cuando te está llegando, de la amonestación, del indar cuando te está llegando, ¿vale? El dar la espalda. Es como cuando, yo qué sé, cuando hablas con alguien, yo qué sé, conversaciones, por ejemplo, que yo he tenido sobre el milagro del Corán, con personas que no son creyentes, que te instan, te dicen, venga, tío, va, dame algo, va, tío. Y cuando les muestras algo es como, va, tío, no me rayes. Eso es nufur, ¿vale? Es la actitud de... es la respuesta que tienes tú, esta es la única respuesta que tienes, la de apartarte. Cuando una voz te dice, oye, realmente no eres tan poderoso, ¿vale? Bájate los humos. A lo mejor hay un poder encima tuyo, ¿vale? Eso es lo que se manifiesta constantemente, ¿no? Por tanto, esas personas tienen un problema de utú y de nufur, ¿vale? Un problema de rebeldía, de actitud rebelde y de apartarse de la amonestación cuando les llega, ¿vale? Que es una consecuencia de el querer ser los chulos y los vacilones, ¿vale? Básicamente. Ahora vamos a poner esto en el contexto de todo lo que se ha dicho antes en Suratul Mulk. Hemos hablado del kafir que es la persona que rechaza la verdad cuando le llega, que es la persona que no quiere escuchar y la persona que no quiere razonar, ¿vale? Y hemos dicho que estos son problemas de actitud, ¿vale? Dios está perfilando a la persona del infierno, esencialmente, la persona que no rectifica y que acaba equivocándose y equivocándose hasta que ya es tarde, se la ha definido como gente que incurre en kofur, ¿vale? El kafirun, gente que incurre en rechazar la verdad, gente que incurre en el takdhib, ¿vale? Hemos hablado, también ha aparecido esa descripción, gente que cuando le llega algo que es verdad, la acusan de ser mentira, ¿vale? Y esto se puede hacer sin querer y se puede hacer queriendo, ¿vale? Hemos hablado de personas que no escuchan, que no tienen... Tengo ya mi cupo lleno, no acepto más conocimiento, yo ya sé lo que necesito saber, ¿vale?
وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ, ojalá hubiéramos escuchado, أَوْ نَعْقِلُ, o hubiéramos razonado. Gente que sigue su tradición ciegamente, sigue su cultura ciegamente, sigue la moda ciegamente, es decir, todo este perfil, ¿vale? Y ahora se nos informa de que es gente con una actitud rebelde, ¿vale? No son, insisto, no son gente, buena gente que pobrecillos no han llegado a saber, ¿vale? Son gente que reacciona con rebeldía y te manda a tomar viento cuando le das una amonestación, ¿vale? Es decir, quiero que entendáis cuando se habla del infierno y se dan estas descripciones tan exhaustivas, se está perfilando luego a la persona que aspira a ese puesto. Y estas son sus características, ¿vale? Ese nafs desmesurado, ¿vale? En el que ninguna verdad va a servirle de nada, ¿vale? Esencialmente, las implicaciones de esto, ¿cuáles son? Bueno, en cierto modo, lo que Dios está denunciando aquí es un tipo de actitud, ¿vale? Actitud de rechazar la verdad, actitud de ir de listo, actitud de ser el vacilón del barrio, actitud de querer pretender que tienes control absoluto sobre todo, ¿vale? Estas son actitudes. Y esto indica que cuando estas actitudes están ausentes, ¿vale? Siempre hay esperanza, ¿vale? Hay personas que no saben la verdad, pero tienen una buena actitud y siempre hay esperanza. La persona que es el chulo, ¿vale? Que siempre es el chulo, que siempre es el sois tontos, ¿vale? In antum fi dhalalin kabir. La persona que le vas a hablar y te dice, no me rayes, yo ya tengo lo mío, ¿vale? Ese es el que luego dirá, ojalá hubiera escuchado, ¿vale? Es decir, ese perfil de persona, ¿vale? Si tienes esas características es un mal presagio, ¿vale? Pero esto indica también que cuando estas características tan nefastas están ausentes, hay más esperanza, ¿vale? Incluso, ¿vale? El prototipo coránico, el arquetipo total que manifiesta estas actitudes exageradas es Firaún. Y cuando se envía a Moisés a Firaún, se le dice a Moisés, فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى. Dile, ¿no estás dispuesto ya a limpiarte? Y de ahí derivan algunos comentarios del Corán que hasta el peor de los casos, ¿vale? Tú tienes que dirigirte a él como que existe la posibilidad, ¿vale? Quien conoce el futuro es Dios, pero tú te diriges a él como que existe la posibilidad de que esa persona se limpie de estas características de las que estamos hablando aquí, ¿vale? Entonces Dios está dirigiéndose al ser humano como una especie que vive ahí en la tierra, una tierra que le ha sido subyugada, ¿vale? En un universo que se le ha embellecido, ¿vale? Y se le está dando el oxígeno, ¿vale? Se le está dando el oxígeno, el agua de la lluvia, la vegetación, los animales, todo. Se está dirigiendo a este ser humano para decirle, no puedes tan solo reconocer cuál es tu sitio, ¿vale? Y cuál es tu responsabilidad. Porque hay mucha gente que dirá, sí, vivimos en un universo muy grande y somos muy pequeños y reconozco que somos poca cosa. Pero reconocer mi responsabilidad moral ante aquel que me ha creado, eso ya no tanto, ¿vale? Entonces, lo que se le pide al ser humano esencialmente es sencillo, ¿vale? Y se le están dando aquí unas reflexiones muy sencillas en este sura, ¿vale? Cuando él persiste en negar, entonces es cuando Dios dice, lo que te pasa no es que no entiendas esto, lo que te pasa es que vas de listo y quieres ir de listo, ¿vale? Ese es el problema, es el diagnóstico clave. Por tanto, volvemos a siempre, el problema está en el agrandarse a uno mismo, ¿vale? En el kibr, si lo quieres decir así. La actitud del mutakabbir, la persona que se coge a sí mismo y se da una grandeza que no le corresponde, ¿vale? Y como humanos tenemos esa tendencia. Y estos versículos van a eso, ¿vale? Si pierdes el curro, si hay una pandemia y todo el trabajo se acaba, si de repente hay una sequía y deja de llover, si de repente tiembla el suelo y hay un terremoto, si de repente hay un tornado, si de repente hay una enfermedad terminal, ¿vale? Para ti o para alguien de tu familia, todas estas circunstancias no tienes ningún control sobre ellas, ¿vale? O tienes un control limitado, ¿vale? Y si pretendes que estás por encima de eso, es que vives en una ilusión, ¿vale? De hecho, leímos en uno de los versículos anteriores, inil kafiruna illa fi ghurur, los que rechazan la verdad como seña de su identidad, ¿vale? Insisto, no son alladina yakfurun, no son personas que rechazan, son al-kafirun. Gente que rechazar es parte de su identidad, ¿vale? Se han identificado con esta característica. Illa fi ghurur, están simplemente en un engaño, en un espejismo, ¿vale? Y esto, por supuesto, aplica a todo, ¿vale?
Otra de las cosas que se nos ha dicho es "Amman hadha alladhi huwa jundun lakum", ¿quién va a hacer para vosotros de ejército? ¿Vale? Y estuvimos hablando de cómo nos solemos creer que nuestros colegas, la gente que piensa como nosotros, ¿vale?, los intelectuales que defienden nuestra postura, los tomamos como un ejército que nos protege, ¿vale? Y Dios está diciendo, ¿qué grupo social, qué apoyo social te va a proteger en lo que se refiere a Rahman, ¿no?, en lo que se refiere a la fuente de toda la vida que existe, ¿vale? Todo esto es un mismo hilo, ¿vale? El apoyo en personas sociales, el apoyo en tu tribu, el apoyo en ídolos si crees en ídolos, el apoyo en espíritus si crees en los espíritus, el apoyo en el dinero si crees en el dinero, el apoyo en el estatus. Yo soy un gran empresario y mis colegas empresarios hacemos piña, soy un político poderoso. Es decir, todas estas fuentes de poder que tú crees que te van a garantizar incluso el sustento, no pueden hacerlo. Si el que está por encima, man fis sama, decide, in amsaka rizqa, si él mantiene el sustento limitado para ti, ¿vale? Espero que hayáis entendido el mensaje. Dios nos ha perfilado a dos modelos de humano, ¿vale? El que va de listo tanto y tan repetidamente que ya no tiene escapatoria de su propio nafs. Y luego nos ha perfilado muy rápidamente, ¿vale? Alladhina yakhshawna rabbahum, gente que es caracterizada por la humildad, ¿vale? Que no quieren ir de listos, no son los vacilones, ¿vale? El siguiente versículo, el 22, nos hablará de estos dos tipos de personas, dándonos una imagen visual, ¿vale? Muy interesante, que espero que mañana estéis aquí para ver, inshallah ta'ala. Ahora, como siempre, os instaré a que vayáis al enlace de mi biografía y os unáis a Adam Academia. Estudiamos el Corán a saco y hay muchos más cursos, y os insto a que pongáis las preguntas que tengáis abajo a la derecha en la cajita esa que contiene una señal de interrogante, y no a través de los comentarios. Inshallah responderé a unas pocas preguntas el tiempo que tengamos y nos iremos a rezar y a dormir. María Luisa Serrano Cabezas. El ser humano es alérgico a reconocer su responsabilidad moral y su libre albedrío históricamente. ¿Él nos ha creado así? Fíjate que cuando la persona entra al infierno, por ejemplo, la persona dice, ojalá hubiera razonado y hubiera escuchado. Nunca dice, Dios me ha creado así. Quiero decir, que esto es, por ejemplo, el argumento un poco de Iblis, ¿vale? La cuestión aquí es la siguiente. ¿Vale? ¿Dios ha creado al ser humano rebelde? Sí. ¿Pero también le ha creado con la capacidad de ser humilde? Sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El libre albedrío se encierra precisamente en que Dios ha creado al ser humano con la capacidad de escoger entre las dos opciones, ¿vale? Imma shakiran wa imma kafura. Él elige si apreciar lo que tiene y lo que se le ha dado y ser agradecido, o ser un ingrato, ¿vale?, y un rebelde total, ¿vale? Eso lo decide el ser humano. Entonces, ¿Dios ha creado al ser humano violento? Sí, pero también le ha creado con la capacidad de poner bajo control esa violencia, o utilizarla solo en los contextos apropiados, ¿no?, o la agresividad, o como lo quieras llamar, ¿vale? Que es la gran moraleja de la historia de Adam. Cuando los ángeles dicen, vas a crear a alguien que extenderá la corrupción y derramará la sangre, luego Dios les demuestra que este ser también es un ser con un potencial intelectual, ¿vale? Le enseña a Adam los nombres de las cosas y le instruye a explicarle a los ángeles estos nombres de estas cosas, ¿vale? Es decir, a demostrarles la capacidad que él tiene intelectualmente, si lo quieres decir así, ¿vale? Entonces quiero que entendamos eso. Dios ha creado al ser humano con un potencial agresivo y con un potencial de controlarlo y ponerlo en el contexto apropiado. Le ha creado con un gran apetito sexual, pero también con la capacidad de encontrar una vía lícita, ¿no? Le ha creado con un deseo, yo qué sé, de estatus, ¿vale? Eso es algo natural en el ser humano, pero también le ha dado la responsabilidad de poner bajo control eso. Le ha creado con ganas de cotillear, ¿vale? Por ejemplo, cuando vivíamos en tribus era la forma de distracción, hablar, relacionarnos, pero también hay unos límites, ¿vale? Es decir, siempre hay un potencial bajo, más animal, y luego hay
una vía de controlar eso, ¿vale? Por tanto, sí, Él nos ha creado con este deseo de ser autosuficientes, y si se aplica de la forma correcta, no es nocivo, ¿vale? Pero está el control de la mente o el control del intelecto para colocar esto en el lugar correcto, y el control del corazón, ¿vale? Es decir, la humildad, ¿vale? Que es lo que se contrapone, digamos, a esta arrogancia. Por tanto, el libre albedrío está justamente, ¿vale?, entre esas dos vías. Sami0327 dice: ¿cuál sería la actitud correcta hacia el sustento? La actitud correcta hacia el sustento, de hecho, está en uno de los versículos de este sura, ¿vale?, que ya hemos analizado. Dios dice: famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Él os ha puesto la tierra a servicio, caminad por sus regiones y comed su sustento, ¿vale? En otras palabras, ve y come, ve y caza, ve y crea negocios, ve y busca un buen trabajo, ¿vale? Ve y hazlo. Wa ilayhin nushur. Pero no te olvides de que el retorno final es a Dios, ¿vale? Es decir, no cojas estas cosas, que son medios, y las conviertas en un fin, ¿vale? La tulhikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah. Que no vaya a llegar el punto en el que tu riqueza, tu negocio, tu trabajo, tu nómina, tus negocios, lo que estés haciendo, o tus hijos, te distraigan del recuerdo de Dios, ¿vale? O sea, el buscar el sustento, ya no solo para poder comer y seguir vivo, ¿vale? Porque vemos que muchos de los sahaba eran hombres de negocios, ¿vale? Y mujeres de negocios, eran emprendedores, ¿vale? Y comerciantes de éxito, empezando por Abu Bakr as-Siddiq, empezando por Khadija, la esposa del profeta, alayhi salatu wassalam. Es decir, y nadie de los sahaba, ni el propio profeta, dijo: esta actitud es incorrecta. No, busca el sustento, búscate la vida, en otras palabras. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi significa: venga, buscaos la vida, ¿vale? Pero estos son medios, ¿vale? La comodidad en la vida tiene que ser moderada, ¿vale? El disfrutar de estos placeres es un medio hacia un fin, ¿vale? No lo puedes convertir en el fin. Ese sería el gran toque islámico, ¿vale? Aina Gorba Ana Salam. Wa alaikum salam. Allah subhanahu wa ta'ala tiene el poder directo, pero nos dice en el Corán que los ángeles son emisarios también, nos dice que está cerca al creyente como su yugular. ¿Pero los ángeles escriben nuestras acciones? Sí, efectivamente, claro. Eso es como si yo ejerzo el poder directo. O sea, entiendo que tu pregunta significa, vale, los ángeles hacen de intermediarios, entre comillas, porque toman nota de nuestras acciones, pese a que Dios tiene el poder directo, ¿vale? Pero eso es como el ciclo del agua, quiero decir, o las leyes naturales en general, ¿vale? Las leyes naturales no son invalidadas, son reales, ¿vale? Pero Dios tiene poder directo y completo sobre su creación, por lo tanto tiene poder completo y directo sobre las leyes naturales, ¿vale? Es decir, Dios tiene poder completo y directo sobre los ángeles, ¿vale? Entonces, ¿por qué registran nuestras acciones cuando podría Dios directamente registrarlas si ya las sabe? Una de las razones, ¿vale?, que mencionan comentadores del Corán, por ejemplo, es la siguiente, y teólogos musulmanes. Si tú llegas a un juicio, ¿vale?, y se te acusa de haber cometido una serie de crímenes, y tú le dices al juez: ¿cuál es la prueba? Y el juez dice: nada, yo lo sé todo. Tú no aceptas eso, en cierto modo, necesitas que haya evidencias, ¿vale? Estos son los mensajes de WhatsApp, estas son las fotos que tomaron, estas son las grabaciones de vídeo, hay unas evidencias que se presentan. De lo contrario, ese juicio no es justo, ¿vale? Dios es el más justo, ¿vale? Y entre comillas, tiene este mecanismo de registrar realmente las acciones, para que se te presente evidencia, ¿vale? Y para mí, es una explicación totalmente satisfactoria, ¿vale? Najia Khattab. La ostentación, os pido disculpas si pronuncio mal algún nombre, ¿eh? La ostentación y competiciones mundanas es lo que más mueve a la gente hoy en día. ¿Qué opinión hay en el Islam? Todos de alguna manera lo hacemos, astaghfirullah. A ver, hay un grado que es natural e inevitable,
¿vale? El Islam no es una religión de represión, el Islam es una religión de equilibrio. No te pide que reprimas las cosas naturales, ¿vale? Sino el que las pongas bajo el control, ¿vale? Insisto. Por ejemplo, ostentación, ¿vale? Ostentación es una palabra negativa. Pero, por ejemplo, si yo te digo el querer tener buen aspecto, por ejemplo, cuando el profeta ﷺ dice no entrará al paraíso quien tenga un átomo, vamos a traducirlo así, un grano de mostaza, de arrogancia en su corazón. Claro, ¿qué responde uno de los compañeros del profeta ﷺ? Pero a mí me gusta llevar zapatos decentes y ropa decente. Claro, el profeta que responde ﷺ, eso no es arrogancia, ¿vale? La arrogancia es el rechazo de la verdad y el gamt, ¿cómo se diría esto? El mirar con desprecio a las demás personas, ¿vale? El desprecio hacia las personas. O sea, la idea no es ya no quieres ir bien, no quieres ser inteligente, no quieres tener buen aspecto, no quieres tener una vida cómoda, ¿vale? La comodidad no es un pecado, ¿vale? Cuando empiezas a añadir cosas que no necesitas, ahí se te está yendo la castaña, ¿vale? Y por darte un ejemplo, en el mundo de los ricos, vamos a decirlo así, mucha gente se ha dado cuenta de que hay una enorme insatisfacción y un montón de enfermedades mentales, ¿vale? Y una de las cosas que se ha inventado recientemente es lo que llaman el minimalismo, ¿vale? Es decir, la idea de eliminar de tu vida todo lo que no sirve, ¿vale? Lo cual me resulta gracioso, ¿vale? Porque esto es al fin y al cabo lo que te han estado diciendo las grandes tradiciones y religiones de toda la historia del mundo, ¿vale? La idea de no tener más de lo que necesitas, no en el sentido de que no puedas adquirir cosas para luego usarlas bien, ¿vale? Pero adquirir para acumular y acumular te hace daño a ti mismo, ¿vale? Eres el primero a quien gasta energía, ¿vale? Mental y espiritual. Por eso te digo, el querer estar bien, esa parte no es mala, ¿vale? El grado de competitividad que se vuelve ególatra y te aparta del recuerdo de las cosas importantes, esas son las señales de alarma, ¿vale? Entonces el Islam busca una postura equilibrada e intermedia, ¿vale? Aina gorba ana. Si aún no estamos en el paraíso o en el infierno, ¿cómo es que en Hadith dicen que, por ejemplo, una mujer le dio de beber a un gato y le perdonó sus pecados y va al paraíso? Quiero decir, ¿cómo es que saben? Sí, mira, interesantemente, en la lengua árabe, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Hay un hadith en el que le dicen al profeta ﷺ, fulana, hay una señora, hay una mujer, tasumu fil nahar, ayuna durante el día, wa taqumu fil layl, y reza por la noche, wa tasaddaq, y da caridades, ¿vale? Pero luego, ¿qué es lo que ocurre? Que trata mal a sus vecinos, ¿vale? En otras palabras, es una mala persona. Y el profeta ﷺ que responde, la khayra fiha, no hay nada bueno en ella, hiya fin nar, está en el infierno, ¿vale? O está en el fuego, ¿vale? Obviamente, de este hadith lo que se deriva no es que si rezas y cumples con todo, pero te portas mal una vez con un vecino, vas al infierno. La idea es, esta mujer, hipotéticamente, era una persona nefasta y trataba mal a las criaturas de Dios, pero luego ella hacía rituales en su vida privada. Y el profeta lo que explicó acerca de esta mujer, ¿vale? No vamos a apresurarnos a señalar a gente, pero el profeta ﷺ lo que señaló sobre esta mujer, ¿vale? Es que realmente no hay nada bueno en ella, ¿vale? Aunque cumpla con formalismos, ella está tratando mal a la creación de Dios, ¿vale? Y usa la frase hiya finnar, está en el fuego, ¿vale? Cuando el profeta dijo esto ﷺ, obviamente ella no estaba en... Os pido disculpas, a ratos se me va la conexión. No sé qué pasa. Me pregunta aquí un tal Rxbufi, ¿eres musulmán? ¿A ti qué te parece?
Vale, Yasmín, habías preguntado que tras escuchar el mulk, ¿hasta qué punto es responsabilidad humana la continuidad de la especie? Y yo te había respondido, no sé si se ha llegado a oír, que... Ah, vale, o sea que se me ha escuchado todo. Bueno, lo que yo había dicho esencialmente es que si te estás refiriendo a la destrucción del planeta, ¿vale? Cada uno tiene su responsabilidad de hacer las cosas de la mejor manera posible, ¿vale? Y ya está, realmente. Pero insisto en que a lo mejor... Vale, Yasmin. Insisto en que a lo mejor no he entendido bien tu pregunta, ¿vale? Em, por ejemplo... em, es que claro, no sé por dónde va tu pregunta. Ahora estoy dudándolo. Porque te estás refiriendo a que si Dios tiene control sobre todo, es responsabilidad nuestra. No sé si estoy entendiendo bien. Lo que yo te diría es que cada persona es responsable de sus acciones, ¿vale? Pero bueno, insisto, si hay algo que no estoy entendiendo, me lo haces saber. Uh. Ah, vale. Yasmín, me refiero más a procrear. Vale, ¿es responsabilidad humana la continuidad de la especie? Es que aún así no encuentro el vínculo con Suratul Mulk y esta pregunta que me haces. Es decir, si quieres tener hijos, puedes tener, y si no, no. Dios no te ha obligado a tener o a no tener. Es decir, se anima a las personas a, a tener hijos y luego enseñarles el bien, ¿vale? Por ejemplo, cuando el profeta ﷺ dijo multiplicaos, ¿vale? La idea no es como conejos, biológicamente vamos a generar más especímenes. Obviamente, si hablamos de agrandar la umma, se da por entendido que si yo voy a tener hijos, les voy a enseñar todos estos valores, lo cual va a ser bueno para la humanidad y para el planeta y para todos, ¿vale? No procrear por el simple acto biológico de llenar espacio. Carolina dice que se cortó cuando explicaba lo de la mujer nefasta que entraba al nar, al infierno. Vale, lo que yo explicaba es que cuando el profeta dice fajía finnar, esta mujer está en el fuego, no significa que ya ha entrado, significa que va a entrar al fuego, ¿vale? Entonces cuando el profeta habla de una persona que, por ejemplo, maltrata a los animales y los mantiene encerrados y les impide que se busquen la vida, ya no es que los dejes, ya no es que no les des de comer, es que les impides buscarse la vida, ¿vale? Esa persona también acaba en el infierno, ¿vale? Eso es lo que explica el profeta en ese hadith. O el castigo por esa falta es el infierno, ¿vale? Luego ya el juicio queda en manos de Dios. Claro, el profeta ﷺ explica esto por inspiración, ¿vale? Es decir, hubo tal persona que hizo tal cosa y está condenada al infierno. Bueno, pues creo que han terminado las preguntas. Vale, Yasmín, me alegro de haber contestado a tu pregunta, ¿eh? Perdona si no he entendido mucho. Bueno, pues nada, ya hemos terminado la sesión de hoy, inshallah. Mañana vamos a por el versículo 22 de Suratul Mulk. Y ya está, nos queda poca cosa, nos quedan pocos versículos, ¿vale? 8 versículos. Bueno, inshallah, espero que hayáis sacado provecho. Si queréis estudiar el Corán más a saco o más a fondo, ya sabéis dónde ir, al enlace de mi biografía. Compartid estos vídeos, compartid el beneficio que veáis. Barakallahu fikum, nos vemos mañana, inshallah. Y assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.